Bueno, buenas noches. Toda decisión que nosotros tomamos trae consigo una duda, una o muchas dudas, ¿sí? Siempre que tomamos decisiones. Pero no todas las dudas son malas, muchas dudas son positivas porque son las que nos llevan a nosotros a tomar esa decisión. Pero también existe un tipo de duda que es mala, que es negativa, y es sobre la que nosotros vamos a hablar la noche de hoy. ¿Cuál es la positiva? Como dijimos recién, es aquellas dudas que la persona tiene antes de tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión seria para su vida. Tiene que ver, tiene que ver qué va a hacer, no sé, si cambiar de trabajo, si renunciar, o si aceptar un trabajo, o si proponer matrimonio a su pareja, o si hacer un viaje o mudarse o lo que sea. Y eso obviamente trae dudas, porque la persona, la vida no es clara, no es algo, como decimos, no es un camino, no es una recta. La vida, la ruta de la vida es sinuosa. A veces nos lleva por un lado, a veces nos lleva para otro, y es normal el temor a equivocarse en las decisiones. Entonces uno tiene que dudar, porque la duda hace que la persona aplique su razonamiento, aplique sus sentimientos, hasta que tome la decisión. Y hasta una vez que por fin tomó la decisión y él sale a su nuevo camino, se empieza a encaminar a esa nueva vida, a esa nueva etapa, de repente le empiezan a atacar otro tipo de dudas. ¿Hice bien? ¿Y si tendría que haber elegido otra cosa? ¿Y si de repente esto va a ser un fracaso? ¿Y si al final el trabajo que dejó un trabajo que más o menos conocía por algo que pensé que iba a ser mejor, pero termina siendo peor y me echan y me quedo sin el pan y sin la torta? Y empiezan todas las dudas. Ese tipo de dudas son dudas negativas, porque son dudas paralizantes, son dudas que nos paralizan, no nos permiten a nosotros cumplir el objetivo. Porque cuando nosotros tomamos una decisión, el camino al éxito de esa decisión que nosotros tomamos requiere de esfuerzo, de poner, digamos, de poner toda nuestra capacidad, nuestro esfuerzo, nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra acción, todo en ese camino, en esa nueva etapa. Pero si hay cosas que nos perturban, nos estresan, nos generan dudas, esas dudas nos enfrían, nos paralizan y al final no llegamos al lugar, digamos, al espacio, al objetivo que nosotros nos habíamos impuesto. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros para evitar ese tipo de dudas? Porque una duda muchas veces es natural. ¿Dónde está en nosotros, dónde podemos encontrar en nosotros esa fuerza para dejar esas dudas de lado y enfocarnos realmente en la decisión que nosotros hemos tomado? La respuesta se esconde en la historia de Amalek. Vamos a contar ahora quién es Amalek, pero antes le voy a decir que este Shabbat se lee en la Torá dos parashiot. Se lee Parshat Tetzaveh y se lee también Parshat Zahor, se lee antes, siempre el Shabbat previo a la fiesta de Purim, que este año cae el lunes a la noche. Están todos invitados acá a las 8 menos cuarto. Vamos a empezar con una serie de actividades, juegos, hasta la lectura de la Megilá. Después va a haber comida. Así que están todos invitados este lunes a la noche. ¿Por qué se lee por qué el Shabbat previo a Purim se lee Parshat Zahor? Porque el malvado de la historia de Purim, ¿sí? El villano de la historia de Purim, ¿quién es? ¿Cómo se llamaba? Amán. Y Amán era descendiente de Amalek. Y ahora vamos a ver quién era Amalek, que en la parashá de esta semana se lee, además de Tetzaveh, como dijimos, se lee Parashat Zahor. Zahor significa recordar. Dios nos pide en la Torá, Zahor et asher asa lecha Amalek, baderech betzetchem mitzrayim. Recuerda lo que les hizo a Amalek. Amalek era un pueblo, el pueblo de Amalek, en el camino. Acuérdense de esta palabra, baderech, en el camino. Amalek no nos atacó antes, ni nos atacó entrando a Eretz Israel, nos atacó en el camino. En el camino cuando nosotros estábamos saliendo de Egipto. Es decir, el pueblo judío salía a la libertad, se estaban caminando hacia la tierra de Israel mucho antes, se estaban caminando al monte Sinaí, o sea, recién salía de Egipto. Todo el mundo hablaba
del poder del Dios de Israel que abatió a Egipto, que era en ese momento el país más poderoso del mundo. Todo el mundo hablaba de las maravillas, las 10 plagas que hizo Dios, que Dios le mandó a Egipto, y de repente los únicos que se le animaron al pueblo de Israel fue Amalek. Y ahora uno dice, bueno, pero hubieron varias guerras con el pueblo de Israel en el camino. Pero Amalek tenía una característica especial que no tenían los demás. ¿Saben cuál era? Que Amalek no estaba ni siquiera en el territorio donde pasaba el pueblo judío. Según el Talmud, ellos hicieron 1600 kilómetros para luchar contra el pueblo de Israel. O sea, Amalek era un pueblo que estaba re lejos. Entonces, los egipcios, bueno, persiguieron al pueblo judío porque eran sus esclavos, se les estaban escapando los esclavos, entonces naturalmente lo fueron a perseguir. Después tenía pueblo como Moab, que el pueblo judío pasó por las tierras de Moab y ellos creían, tenían miedo de que ellos se queden en esas tierras y los conquisten, entonces salieron a la guerra. Y así todos los pueblos, Og, Sihón, los 7 pueblos de la tierra de Canaán, pero el único pueblo que fue a luchar contra el pueblo de Israel solamente por el odio, por nada más, fue el pueblo de Amalek. Entonces Dios nos dice a nosotros, recordá lo que te hizo Amalek cuando vos estabas en el camino de la salida de Egipto. ¿Y cuál es la mitzvah? Timje et Amalek. Tenés que borrar la memoria de Amalek. Por un lado nos pide que lo recordemos y por otro lado nos pide que borremos el recuerdo de Amalek. Es decir, recordá siempre, y esto acá está el punto que nosotros tenemos que entender, que Amalek no es no fue algo de la historia que ya no existe. El hecho de que nosotros tengamos que recordar siempre a Amalek y tengamos que borrar siempre la memoria de Amalek significa que Amalek está presente en nuestras memorias, está presente en nuestras cabezas. Entonces viene Dios y nos dice, recordá Amalek y recordá que lo tenés que borrar, Amalek, de tu vida. Entonces, ¿qué es Amalek? Amalek no es el pueblo Amalek, eso quedó en la historia. Amalek está presente en la conciencia de cada uno. ¿Y qué es ese Amalek? Lo que vamos a ver ahora. Amalek, ustedes saben que en hebreo cada letra tiene un valor numérico, se llama la gimatria. La gimatria de Amalek es la misma gimatria, ¿hacemos la cuenta? Amalek es Ain es 70, ¿sí? A ver, que alguien que haga la suma. Ain es 70, Mem es 40, 110. Lamed es 30, 140. Y Kuf es 100, 240, 240. Amalek tiene el mismo valor numérico que la palabra Safek. ¿Qué significa Safek? Duda. Duda. Y por eso es que nosotros vamos a hablar hoy, cuando hablamos de la duda, que también Safek suma 240, Amalek es esa duda que nosotros tenemos cada vez que hacemos una decisión. Resumo lo que venimos diciendo hasta ahora. Dijimos que junto con cualquier decisión que tomamos, vienen dudas, hay dudas. Hay dudas positivas que son las dudas previas, que son las que nos llevan a nosotros a tomar cierta decisión, pero una vez que nosotros tomamos la decisión, de repente vienen las dudas posteriores, que son dudas negativas y paralizantes, son el Amalek, que nos vienen a enfriar y a decirnos si quizás elegiste mal y quizás al final es al revés de lo que tenías que elegir otra cosa. Y en vez de enfocarnos en el objetivo y en lo que estamos yendo con seguridad hasta el final, y quizás en el otro negocio estaba más barato lo que compré. ¿No les pasa eso que compran algo y de repente, uy, lo vi más barato? Ya está, lo compraste, no te fijes los precios en otro negocio. Bueno, listo, ya está. Andá hasta el final, andá hasta el final. Ahí viene el Amalek que dice, Zahor Taller Azalej Amalek, recuerda lo que dice Amalek cuando Baderech, en el camino, cuando vos querés avanzar, cuando vos estás en el camino, estás avanzando hacia recibir la Torá, ya tomaste esa decisión, ya saliste de Egipto, saliste de todas esas vicisitudes, qué hago, qué no hago, ya saliste de todas esas limitaciones mentales y emocionales que vos tenés, y estás ya en el camino, de repente ahí te agarra Amalek, ¿y qué es lo que es? Amalek Begimatria, el mismo valor numérico de Safek, que es la duda. Y ahí entramos nosotros, volvemos para atrás. ¿Sí? Entonces viene Hashem y nos dice, Zahor, recordá lo que te hizo Amalek. Por eso el recuerdo es, uno dice, pero si lo tengo que olvidar, ¿por qué lo tengo que recordar? Porque Amalek está en nosotros siempre, en cada duda, cada decisión que nosotros tomamos,
nos ataca Amalek. ¿Y cuál es la mitzvah nuestra? Timje et zeher Amalek. Con Amalek, con la duda no se negocia. Con la duda no hay relaciones diplomáticas. Con esa duda, que es una duda negativa, la que nos paraliza, directamente borrarla. ¿Sí? Para entender un poco esto más en profundidad, vamos a traer dos historias de dos reyes de Israel y vamos a ver cómo cada uno actuó de una manera distinta y vamos a ver lo que a nosotros nos enseña cada una de esas historias. Pero vamos a empezar con el rey David. David Amelech, el rey más importante del pueblo de Israel, David Melech Israel, Jai Bekayam. Sí, David, el rey de Israel, sigue viviendo y existe, es decir, está en vida el mensaje de David, las enseñanzas del rey David y la simiente del rey David está en vida también hasta el día de hoy en nosotros. Cuenta el Naví que David tenía un deseo, un único deseo. Él decía, Shivti bebet Hashem kol yemei hayai. Yo quiero estar sentado en la casa de Dios todos los días de mi vida. Eso es lo que anhelaba el rey David. Pero para eso tenía que construir una casa para Dios. Como dijimos la semana pasada, David Amelech dice, ¿cómo? Yo estoy en casa de piedra, en un palacio de piedra, y el Aarón Brit Hashem, el Aarón con las tablas de la ley de Dios, está en casa de madera y tela. Tenemos que construir una casa para Dios, Adem Tzamakom, Mishkenot Lavir Yaakov, hasta que yo encuentre un lugar para poner el Aarón de Hashem, yo no voy a estar tranquilo. Pero David Amelech no podía construir el Bet HaMikdash. ¿Por qué no podía construir el Bet HaMikdash? Porque sus manos estaban manchadas de sangre. David fue un guerrero, fue un rey que trajo paz a Israel, pero la paz la trajo abatiendo a todos sus enemigos. Él amplió las fronteras, todos aquellos que constantemente, los enemigos de Israel, que constantemente luchaban, David los terminó, los derrotó, y ahí vino la era de la paz, con su hijo Shlomo Amelech, viene de la palabra Shalom también, había paz. Pero David toda la vida, toda su vida, lo único que quería era Shiftim Bet Hashem, él quería estar en la casa de Dios, sentado, tranquilo, Kolim Hayai, y como aquella persona que se sienta en el Shil y siente, este es el lugar, acá está la paz. Acá está en la casa de Dios, siente a Dios, se siente a agarra un libro, estudia, reza, y ahí siente que el corazón está en paz, la cabeza está en paz. Afuera hay ruido, afuera hay estrés, afuera hay cosas negativas, hay de todo, pero cuando entro a la casa de Hashem, ese es mi momento de paz y de espiritualidad. Eso es lo que quería David Amelech. Entonces David no podía construirle la casa a Hashem, pero él preparó todo para construirlo. Compró el pedazo de tierra, compró el granero de Aravná, Jerusalén esa zona era un granero, ahí construyó, ahí estaba la ciudad de David, Ir David, es decir, estaba el palacio de David, más ahí, digamos, en esa zona se iba a construir el Bet HaMikdash, y una de las cosas que él hizo en vida fue traer el Aarón de Hashem, el arca con las tablas de la ley, la trajo a Jerusalén. ¿Y por qué lo trajo a Jerusalén? ¿Dónde estaba el arca? Bueno, la historia del arca el arca vino con las tablas de la ley con los judíos en el desierto, estaba en el tabernáculo. El Mishkan fue erigido en Shiloh, en la ciudad de Shiloh, cuando el pueblo judío ingresó a Eretz Israel. En Shiloh estuvo 369 años el Aarón, hasta que en una batalla con los filisteos, los pelistín, ellos se robaron el Aarón, se lo llevaron con ellos. Y estuvo durante 7 meses dando vueltas en tierras filisteas hasta que ellos vieron digamos que donde estaba el Aarón había peste, había maldición, había enfermedades, Entonces decidieron devolvérselo a Israel. ¿De qué manera? Pusieron un carruaje con ruedas y toros y lo mandaron. Andá. ¿A dónde llegó el Aarón? Llegó hasta Bechemesh. Cuando llega a Bechemesh, lo ponen la gente de Bechemesh, dijo, uy, acá está el Aarón Brit Hashem, lo agarraron y quisieron mirar hacia adentro y cuando abrieron el Aarón, donde estaban las tablas de la ley, con tanta kedushat, tanta santidad, empezó a haber también una epidemia en Bechemesh. Entonces decidieron sacarlo de Bechemesh y lo mandaron a la casa de una persona que se llamaba Abinadab, que quedaba en Kiryat Yearim, era un lugar que quedó bajo custodia de su hijo.
Su hijo lo quedó ahí estaba sobre una colina, ahí quedó guardado el Arón. Cuando David Amelech lo quiere traer, bueno, primero lo sacó de ahí para traerlo a Jerusalén y esa persona que lo tocó, que lo llevó, también le hizo daño, entonces pausó postergó el- la traída del Aarón a Brita a Jerusalén, hasta que un tiempo después, cuando vio que el Aarón empezó a bendecir la casa donde estaba, entonces David decidió de vuelta hacer el intento y traer el Aarón a Jerusalén. Para eso le construyó una tienda especial y el Aarón iba a estar junto a él en Jerusalén hasta que su hijo después construya el Bet HaMikdash e ingrese el Aarón a Brit al Bet HaMikdash. ¿Para qué cuento esta historia? Porque cuando el Aarón estaba llegando a Jerusalén, ustedes imagínense la alegría que había en el pueblo y la emoción que había para todo el pueblo de Israel. Estaba viniendo el Aarón Brit Hashem. Ustedes saben que el Aarón iba con el pueblo judío adelante en cada batalla, en lo más sagrado que nosotros tenemos. Entonces había una alegría importante. ¿Quién era la persona más alegre de todas? David Amelech. David Amelech cuenta el Tanaj, dice, David mefazezu mejarker bejolos. David saltaba y giraba y daba vueltas con toda la fuerza, con todo su vigor. Es decir, bailaba como una persona, ¿viste? Lo opuesto a los que no bailan acá en el Giro un viernes a la noche, por ejemplo. No, no. David Amelech está en la casa de Dios. ¿Qué rey ni rey? O sea, qué respeto en respeto. Estamos frente al Aarón de Hashem y él bailaba y bailaba y bailaba. ¿Quién lo estaba mirando desde la ventana? Mijal. Mijal era su esposa, era princesa, era la hija de Shaul Amelech. Dice el Naví, Vatere Mijal Batibes lo belibá. Cuando Mijal lo miraba, de repente lo despreció en su corazón. Y cuando volvió David, después de hacer ¿cómo se dice? Ofrendas para Dios, y después de darle a cada persona de su pueblo una hogaza de pan, un pedazo de carne, y festejar que cada uno vaya y bendijo al pueblo. David estaba exultante en ese momento. Shivti Bet Hashem, se le estaba cumpliendo el sueño de él de poder estar en la casa de Dios con el Aarón Abrit. Entonces él vuelve a su casa para bendecir su hogar, lo agarra a Mijal en la entrada y le dice, Manech Badayom, Melech Israel, Ashanigla, Yom Lenei, Mota Badá, dice, qué honrado es el rey, ¿no? Que de repente se humilló frente a las sirvientas del rey, así bailando, saltando y dando vueltas como si fuese una persona baja, digamos, una persona vacía. O sea, vos sos un rey. ¿Dónde está la realeza? ¿Dónde está el honor? ¿Dónde está eso que, digamos, la importancia de un rey que se para o se sienta y mira como el pueblo baila y él se queda mirando? Vos sos el rey. ¿Dónde está ese honor? Entonces David Amelech, ¿qué le responde? David Amelech le dice, no, dice, Kilifne Hashem, frente a Dios, yo estoy frente a Dios que me eligió a mí por encima de la casa de tu padre. Delante de Él es que yo estoy bailando. Y delante de Él me voy a humillar mucho más. Y esa humillación delante de Dios va a ser lo que me va a dar a mi respeto y honor frente eh, a las sirvientas de nuestra casa. David Amelech le dice a Mijal, Mijal, vos te estás equivocando. Yo no soy el rey. Frente a Dios somos todos iguales. Y yo, frente a quién estoy bailando, ¿dónde está mi alegría? Mi alegría nace no desde el razonamiento de decir, no, vos sos el rey, tenés que cuidar tu estatus. No, yo estoy frente a Dios y frente a Dios, mi forma de ser es, frente a Dios yo me voy a rebajar, me voy a humillar, porque en realidad es Dios, es lo único que existe. Ahora es interesante que David Amelech le está diciendo a la princesa, le está diciendo a Mijal, Dios me eligió a mí por sobre la casa de tu padre. ¿Cuál es la historia de su padre, de Shaul Amelech? La historia de Shaul Amelech es la siguiente. Shaul fue el primer rey de Israel. El pueblo judío quería un rey. Entonces vino Dios y le dijo a Shmuel, a Naví, el profeta Shmuel, elegí, ungilo a Shaul como rey. Shaul era un gran tzadik. Mishishmo Bamala, él estaba
estaba por encima de todo el pueblo, era la persona, la gente que lo veía en Shaul una eminencia, no solamente físicamente, que era un hombre alto, fuerte, que imponía presencia, era también un gran tzadik en su forma de ser, una persona íntegra. Entonces, él va a ser el rey de Israel. Entonces, Shaul se encaminó en el camino de Dios, hasta que una vez Dios le dio la orden de destruir a Amalek. De vuelta viene Amalek acá en el camino. Amalek siempre que podía venía para Baderech, en el camino, tirarnos abajo. Entonces vino Dios, le dijo, ¿sabes qué? Es el momento de destruir a Amalek. Destruir a Amalek significa destruir a Amalek y todo lo que recuerda a Amalek. Es decir, todas sus posesiones, todo lo que, hasta el rey, a todo, no dejes nada de Amalek. Entonces Shaul sale a la guerra con el pueblo, vence a Amalek, pero de repente ahí empieza el pueblo a decirle, pero escúchame, tomá al rey como rehén, así lo mostrás, que el rey, vos tenés al rey de tu enemigo como rehén, te da fuerza. Y los animales no es mejor que en vez de que los mates a todos, que los ofrendes a Dios. ¿Qué mejor eh, eh, muestra de fuerza y de honra a tu Dios que agarrar los animales del enemigo y elevarlos como ofrenda? Entonces Shaul Amelech escucha al pueblo y no cumple con lo que Dios le había pedido. Y él deja vivo al rey, deja vivo a los animales. Y cuando viene Shmuel a Naví y se acerca a Shaul, Shaul le dice, hice lo que me pidió Dios. Entonces Shmuel dice, pero yo estoy escuchando ruidos de ovejas, ¿qué son? Entonces Shaul le dice, bueno, porque el pueblo, escuché al pueblo, me dijo que el pueblo dice que es mejor dejarlos para ofrendárselo a Dios. Shaul Amelech no se daba cuenta que en realidad, o sea, él estaba seguro que hizo lo que Dios le había pedido. Entonces, Shmuel Anabí fue categórico y le dijo pocas palabras, Ineshmoa Mizebach Tov, mejor escuchar una buena ofrenda. Prefiero que me escuches a que me regales algo, en otras palabras. Un hijo no le hace caso al padre y después, ay, papá, tomá, te da. Hijo, no necesito regalo, necesito que me escuches, que me hagas caso, simplemente. Me haces caso, ese es el regalo más grande. No que haga lo que quieras y después, total, me das un regalito. Entonces, Ineshema Misebastov, lo que Dios te pidió es lo que vos tenías que hacer, no lo que vos creías que tenías que hacer porque los animales. Entonces ahí es cuando Shaul pierde su reino. Viene Shmuel y le dice, así dijo Dios, tu reinado, digamos, va a pasar a otra persona. ¿A quién le pasó el reinado? A David Amélez. David fue ungido en secreto, pero durante toda la vida de Shaul hasta que murió en el campo de batalla con los filisteos, David Amelech lo tenía a Shaul como el rey. Y él lo honraba como rey a pesar de que Shaul, cuando se dio cuenta que David venció a Goliat y que toda la gente empezó a decir, Shaul mató a miles y David a decenas de miles, digamos cómo la gente empezó a corear el nombre de David como el futuro rey de Israel, ahí se dio cuenta Shaul, que lo que le había dicho Shmuel a Naví, que su reino, su reinado, la realeza iba a pasar a otro, se dio cuenta de que seguramente era David. Y cuando él se dio cuenta que era David, ahí le entraron los celos y empezó a perseguirlo para matarlo. David Amelech tuvo la posibilidad lo tenía dormido al lado suyo, lo podía haber matado en defensa propia y no lo hizo. Le cortó un pedazo de la capa y después se lo mostró, le dijo, mira, como yo te podría haber, así como corté la capa con mi espada, podría haber matado también. No lo hice porque no quiero sacarte a vos el reino. Vos vas a ser rey, vos sos el rey de Israel hasta el final de los días. David Amelech cuando venía alguien y le hablaba de la casa de Shaul, le hablaba mal de Shaul Amelech, David después se encargó de todos los que se le revelaron a David, a Shaul Amélez en su vida, después David los castigó a todos. Es decir, si David le tenía tanto respeto, le decía a la gente, él es Mesías Hashem, fue ungido por Dios, ¿cómo Shaul Amélez fue ungido por Dios? O sea, ¿cómo no lo respetan como rey? Entonces, la pregunta es, ¿por qué de repente David, cuando viene Mijal y le dice la esposa, la hija de Shaul, le dice, ¿qué estabas bailando así como una persona vacía
y te denigraste frente a todos los, digamos, a los sirvientes de tu casa, ¿por qué le responde, Dios me eligió por encima de tu padre? Va en contra de todo lo que David Amelech decía hasta ese momento. David Amelech hablaba de Shaul como el rey de Israel siempre, lo respetó y de repente se le tira en cara, le echa en cara como tu papá se equivocó y Dios me eligió a mí. Es raro en una persona como David Amelech. Y más, o sea, sería una respuesta media hiriente también. La respuesta está, la realidad es que David Amelech le quiso decir a Mijal, no hablar mal, Hasbe Shalom, de Shaul, sino le quiso decir, Mijal, yo entiendo tu posición, entiendo tu postura, porque vos sos hija de Shaul. Y Shaul Amelech, tu padre, tenía una forma de hacer las cosas. Y yo tengo otra forma de hacer las cosas. Y en definitiva, Hashem eligió mi forma antes que la forma de tu padre. ¿De qué formas estamos hablando? Shaul Amelech, el problema que tenía era que él que tenía en cuenta todas las opiniones de los demás. Él razonaba todas sus decisiones. Entonces, si Dios le pide una cosa y el pueblo de repente le traía motivos lógicos para no hacerlo, entonces él escuchaba a la gente porque lógicamente él decía, pero bueno, así lo estoy sirviendo a Dios. ¿Por qué voy a matar a todos los animales si los puedo ofrendar a Dios? O sea, lo estoy sirviendo a Dios, es decir, es un servicio divino. O sea, en su lógica, él estaba haciendo lo correcto, pero no era lo que Dios le había pedido. A veces Dios nos pide que vayamos más allá de nuestra lógica, que seamos David Amelech bailando, a pesar de ser un rey, bailando descontroladamente por esa alegría y esa pasión que le tiene a Dios, que está por encima de la razón de que vos sos un rey, tenés que cuidar, conservar tu forma y tu figura, tu integridad como rey. Entonces David le dice a Mijal, Mijal, yo sé que vos sos la hija de Shaul, sos la princesa, y la imagen de un rey, digamos, la razón te dice, y tenés razón, la lógica dice que un rey no debería bailar de esa manera. Pero yo, cuando se trata de Dios, cuando se trata de hacer algo por Dios, entonces ya no tengo lógica. Ya trasciendo mi lógica, ya va más allá de la lógica. Ser Shaul Amelech, hay un ejemplo que muchas veces se da. Una pareja recién casada le regalan un burro. ¿Sí? Estamos hablando hace muchos años atrás. Entonces, cuando se vuelven a su hogar, ¿conocen la historia? Se vuelven a su hogar, entonces el marido, ¿no? El flamante marido, la sube a su mujer al burro y él va caminando y la lleva. De repente pasa ahí en la calle ¿no? Un tipo le dice, mira, tonto, parece un esclavo llevando una reina. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está el hombre de la casa? ¿Cómo vos estás abajo y la llevas a ella arriba? Yo tenés razón, le dice, agarra, la baja a la esposa, se sube él y la esposa lo lleva en la calle. De repente viene una persona y le dice, ¿no te da vergüenza? Te acabas de casar y ese es el respeto que le tenés a tu mujer. O sea, ella te lleva a vos y vos en el burro. Tenés razón, agarró, la subió a la mujer al burro, fueron los dos en el burro. Pasa otra persona en el camino y le dice, ¿no le tienen lástima al burro? Que están los dos pesados, lo van a matar, pobre burro. ¿No piensan en el burro? Sí, che, tenés razón, se bajaron los dos del burro y van caminando. Entonces pasa una persona y le dice, miren qué tontos, tienen un burro y están caminando y no lo usan. Entonces dicen, che, pará, ella en el burro no, sola no, yo en el burro solo no, los dos en el burro solo, los dos en el burro tampoco, los dos abajo del burro tampoco. Bueno, alzaron al burro los dos y empezaron a llevar al burro alzado. Entonces pasa una persona y le dice, un burro sobre dos burros. ¿Qué es esta historia? La lógica te va a dar lógica y te va a dar motivo para todo. O sea, cuando vos tomas una decisión, va a venir la mente humana, le va a encontrar lógica hasta lo más terrible que hay. Vos vas a un terrorista, también va a tener su lógica. Hitler de Maximó también tenía usaba, que él creía que estaba haciendo lo correcto. Entonces, la lógica no siempre es un buen parámetro. Es un buen parámetro para tomar decisiones. O sea, me fui quizás un poco de línea, pero lo que quiero decir es que eh, la lógica es necesaria para tomar decisiones. La duda es buena porque te va a llevar a ver si estoy haciendo lo correcto o estoy haciendo lo incorrecto. Pero el problema de Shaul Amelech, ¿cuál fue? Que él quería quedar bien con todos. Entonces él usó su razonamiento y no razonamiento divino.
Y a eso es que le responde David a Melech. Vos cuando tomaste una decisión, cuando vos querés llevar el Arón a Brit a Jerusalén, olvídate de todas las, no, pero ¿cómo el rey? Frente a Dios uno tiene que entregarse completamente, por encima, por encima de su razonamiento. En otras palabras, volviendo a nuestro caso, cuando nosotros tenemos que luchar contra Amalek, cuando tenemos que luchar contra nuestras dudas, y no hablamos de las primeras, las dudas que preceden a la toma de decisiones, sino las posteriores, tenemos que luchar con ellas, es decir, Timjet Yehel Amalek. Nosotros tenemos que borrar todo recuerdo de duda. ¿Por qué? Porque no nos va a dejar, no nos va a permitir llegar a nuestro destino, al lugar donde nosotros queremos. Y eso se ve reflejado también en la historia de la batalla que cuenta en Sefer Shemot del pueblo de Israel contra Amalek, estando Moshe en vida. Hay en esa vez que Amalek fue y luchó contra el pueblo judío, Moshe se subió a una colina y estaban Aarón y Hur, estaban al lado de él, y Dios le dijo a Moshe, cuando vos levantes las manos, el pueblo judío va a vencer a Amalek. Y cuando vos bajes las manos, Amalek va a vencer al pueblo judío. Entonces Moshe sube a la colina, el pueblo judío sale a la guerra, Moshe levanta las manos. Pero llegó un momento que las manos de Moshe empezaban entonces Moshe descansaba un poquito y cuando Moshe bajaba los brazos para descansar, de repente veía que Amalek se imponía contra el pueblo judío y llegó un momento que ya no podía más Moshe, eran horas de estar así. Entonces Aarón y Hur le pusieron una piedra, Moshe se sentó y ellos le levantaron los brazos y dice la Torá, Veyuya da bemuná hasta la mañana, no me acuerdo cómo dice exactamente. Veyuya da bemuná ad boa shemesh. Y así él estuvo hasta que se puso el sol, estuvo con las manos, dice emuná, emuná se lo traduce como firmes, puso las manos firmes en alto hasta la puesta del sol. Pero en realidad también la palabra emuná nosotros la conocemos como emuná, como fe. ¿Sí? Y ahora vamos a ver a qué se refiere. Cuando viene Amalek, cuando viene esa duda a golpearnos y a luchar contra nosotros, entonces, siempre en general, los brazos ¿dónde están? Debajo de la cabeza. Es decir, los brazos hacen lo que la cabeza le dice que haga. Entonces la persona razona, la persona toma la decisión en la cabeza y después ejecuta con las manos. Pero una vez que vos ya ejecutás con las manos, una vez que vos ya razonaste y ya estás, digamos, en acción, ya estás en el camino hacia tu objetivo, y de repente te aparece Amalek, para vencer a Amalek, para vencer a esa duda, ¿qué tienes que hacer? Poner tus manos por encima de la mente, del raciocinio. Deja de razonar, ya tomaste la decisión. Ya lo pensaste antes. Lo que estás pensando ahora posteriormente no viene a ayudarte, viene a entorpecerte, viene a no permitirte llegar al Ar Sinai para recibir la Torá. No te quiere dejar llegar a destino, eso es lo que quiere Amalek. A Amalek no le interesa que pierdas, que ganes. Él te quiere hacer luchar. Entonces, ¿cómo se ve reflejado en la batalla? Cuando Moshe levantaba las manos por encima de la cabeza. Por encima de la cabeza vences a Amalek. Por debajo de la cabeza, cuando vos permitís que la cabeza te empiece a trabajar después de que tomás decisiones, entonces las dudas te van a vencer, te van a vencer a vos. Entonces, David Amelech, volviendo al caso de la historia de David, cuando David le dice a Mijal, yo estoy frente a Hashem, le quiere decir, Mijal, a veces, y creo, ya que hablamos de Gimatria, Mijal es de Gimatria 100. Mijal suma 100. Está escrito en el Talmud que cuál es la diferencia entre un Obed Hashem y uno que no Obed Hashem, un servidor de Dios, uno que no es servidor de Dios. Entonces dice, el que no es servidor de Dios estudia algo y lo repite 100 veces. Y el servidor de Dios lo hace 101 veces. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es ese pasaje? Primero tenemos que entender que antes no habían libros. Antes el estudio era todo de memoria. A lo sumo, algunos podían tomar nota de lo que sabían escribir, tenían pergamino, que no era pluma, no era tan fácil. Y la gente tenía que memorizarse todo lo que estudiaba. Entonces lo normal era que cualquier alumno, para memorizar, estudiaba algo 100 veces. 100 veces lo estudiaste, lo repites, 100 veces ya te quedó en la memoria.
Viene el Talmud y te dice, un servidor de Dios no es el que hace lo normal, es decir, lo estándar, lo lógico, lo que todo el mundo dice que hagas. Un servidor de Dios es aquel que hace más de lo que generalmente se hace. Y se trae un ejemplo de, eh, antes existía el trabajo bueno, hoy también, changadores, ¿cómo se dice? Changarines, los que llevaban mercadería trasladaban de un lado a otro, ¿sí? Entonces ellos te cobraban, por cierta distancia, te cobraban 10. Y ponele, si era, ponele, por 10 cuadras, 10 pesos. 11 cuadras, 20 pesos. Entonces, dice, ¿por qué? No es proporcional. ¿Por qué una más? Porque ellos, el cuerpo de ellos, la costumbre, digamos, lo normal era 10. Ahora, si ellos tienen que hacer un poco, ir más allá de lo que ellos están acostumbrados, eso ya requiere de mucho más esfuerzo. No es que vayan a hacer una cuadra más, no, me está sacando de todo el esquema que yo tengo para mi vida. Entonces, el número 100 representa lo completo, representa Mijal. Mijal era lo lógico. David Amelech le dice a Mijal, Mijal, nosotros, yo, Lifnei Hashem, somos el uno más, somos Obed Hashem. Ahí cuando sentimos la pasión por Hashem, es cuando nosotros dejamos la lógica de lado y hacemos realmente de corazón. Y algo que me olvidé un detalle, cuando Moshe pregunta al Talmud, dice que acaso los brazos de Moshe, las manos de Moshe ganan batallas. ¿Por qué esas? ¿Por qué fue así que se levantaba Moshe la mano, vencía a Israel? Tenía que haber alguna explicación lógica. Sí, el Talmud trató de explicar lo lógico. El Talmud dice lo siguiente: no eran las manos de Moshe las que provocaban que el pueblo judío le gane a Amalek. Lo que pasaba era que cuando los judíos lo veían a Moshe en la montaña, en la colina, que Moshe levantaba los brazos, ellos en quién pensaban en ese momento levantando los brazos, en Dios. Es como que Moshe les decía, la fuerza de ustedes es la fuerza de Dios. Entonces, ellos, Meshabdim Libam, dice el Talmud, ellos entregaban su corazón o embargaban su corazón a Dios. O sea, entregaban su corazón a Dios y al entregarle su corazón a Dios ellos podían vencer a Amalek, porque sabían que el que luchaba con ellos era Dios. Entonces ese es el mensaje que está profundo en este tema. Cuando a vos te viene una duda, lo que tenés que hacer es entregar tu corazón a Dios. Y por eso la Torah como trae, Vayu Yadav Emuná. Dice Emuná firmes, la Torah utiliza la palabra emuná, pero la palabra emuná también es fe. Cuando Moshe levanta los brazos, cuando tu accionar, cuando vos dejás de lado todo el razonamiento posterior a una decisión, lo dejás de lado porque vos tenés emuná que si vos tomaste esa decisión, Dios te va a ayudar hasta el final. Y lo que viene detrás de eso, lo que te está sacando de foco, es Amalek, es el Safek, es la duda, esa es Amalek. Entonces vos ahí tenés la fe en Dios y decís, ya está, tomé decisión, voy a ir con esto hasta el final. Esa es la clave del éxito. Ahí de repente estás saliendo del número 100 de Mijal y estás tomando esa pasión del rey David, que él bailaba y saltaba frente a Dios, porque frente a Dios, cuando vos tenés emuná en Dios, no puedes estar en tus formas así de racionales. Y a veces hay que hacer frente a Dios, hay que hacer cosas irracionales, cosas que nosotros no entendemos. Y ese es el secreto de esto. En la parashá de esta semana, Parashat Tetzaveh, la Torah empieza y dice, Beatá Tetzaveh, le dice a Moshe, eh, dicho sea de paso entre paréntesis, es la única parashá en la Torah desde el nacimiento de Moshe hasta su muerte, hasta el final del libro de Dvarim, hasta el final de todos los libros de la Torá, desde que nació Moshe hasta el final de la Torá, es la única para allá en la que no está el nombre de Moshe. ¿Por qué no está el nombre de Moshe? Ahora, Moshe que no se lo nombra, sí, de hecho todo el tiempo dice, Beatate, vos le vas a ordenar al pueblo de Israel y te traerán a ti. O sea, está hablando todo el tiempo de Moshe, sin embargo el nombre Moshe no está. Entonces la respuesta es que cuando Moshe le pidió a Dios que perdone al pueblo judío por el becerro de oro, Moshe le dijo, Dios, perdonalos.
y si no los perdonás, borrá mi nombre de tu Torah. Borra mi nombre, yo no quiero estar en la Torah de Dios si vos no, si no perdonás al pueblo de Israel. Entonces al final Dios le dijo a Moshe, Salahti Kitvareja, los perdoné tal como vos me pediste. Está bien, sos un buen pastor, pastor fiel, por algo te elegí para que estés a la cabeza de mis hijos, de mi pueblo, para que puedas pedir por ellos cuando en momentos así difíciles. Pero como Moshe, que era un tzadik y sacó de su boca ya una sentencia, dijo, borrame tu Torah, entonces en algo mínimo se tiene que cumplir. Porque tzadik gozer, Akadosh Baruj Hu Mekayem. Cuando un tzadik decreta algo, el tzadik tiene el poder de que Dios cumpla sus decretos. Por eso muchas veces uno dice, bueno, y el tzadik es poderoso, como es milagroso. No, el tzadik no es milagroso, simplemente es un tzadik. Y al caminarse en el camino de Dios y al ser un tzadik, ser recto y justo con Dios, entonces Dios escucha sus palabras y sus pedidos. Es como, bueno, si me lo pedís vos, listo, lo hago. Entonces, Dios dijo, ok, lo perdoné al pueblo, entonces no voy a borrar tu nombre de la Torá, pero como vos sacaste eso de tu boca, hay una para allá que no va a tener tu nombre. No va a tener tu nombre, pero tiene la presencia de Moshe en toda la para allá. ¿Y dónde se lo ve? Desde la primera palabra. Beatá tetzabé et bene Israel. Y tú, vos, tetzabé, le vas a ordenar al pueblo de Israel. ¿Y qué es la palabra tetzabé? Tetzabé viene la palabra como mitzvah, como es tzibú y orden, viene de la palabra tzavta. Tzavta significa estar juntos, es unir, pegar, ¿sí? Gatate tzabet bene Israel, explica Hasidut, vos vas a pegar, a aglutinar al pueblo de Israel, ¿qué significa? Lo vas a pegar con Dios. Vos sos el pastor fiel del pueblo de Israel y por lo tanto vos lo vas a unir, vos vas a conectar al pueblo de Israel con Dios. ¿De qué manera? Viñana Emuná, dice. Con la fe en Dios. Por eso la parashá esta semana también está relacionado con esto. Moshe Rabbeinu nos enseña que por encima de todo, de toda razón, está la fe en Dios. Ahora es verdad que la Torá nos exige a nosotros saber, Ve'yadat yom, vayevot levaveja, que Hashem hu Elohim. Y sabrás hoy, el saber es un conocimiento, es desde la razón sobre la existencia de Dios. Pero todo eso es al principio. Una persona tiene que tratar de poner todo su razonamiento en el estudio, sí. De tratar de entender las cosas, obviamente que sí. Pero por encima de todo eso, o en realidad la base de todo eso es le Shabed, entregar el corazón a Dios. Una vez que una persona le entrega el corazón a Dios, el razonamiento de él no lo va a perturbar, al contrario, lo va a ayudar. Porque él sabe que todo el camino, su objetivo es llegar a Dios. Pero cuando la persona antepone el razonamiento a la entrega del corazón hacia Dios, ahí de repente eso lo empieza, bueno, pero estás, claro, sí, está bien que seas judío, pero no te muestres tanto porque puede ser que si te ven y de repente van a decir, empezar. Y lógica y razonamiento hay mucho, hay un montón de motivos por el cual una persona puede entender que él tiene que ciertas cosas no hacer. Por ejemplo, por más que Dios te la pidió. Hay momentos en los que uno tiene que hacer porque Dios nos pidió sin darle muchas vueltas, como David Amelech. Y así también es en la vida. Cuando tomamos decisiones, más allá de lo religioso o no religioso, tomaste una decisión, la pensaste, si no la analizaste, bueno, pero supuestamente cuando una persona toma una decisión importante en su vida, la piensa, la medita, pone en el peso, una vez que vos tomaste la decisión, tené emuná en Hashem, pedir a Hashem, hacer por favor que la decisión que tomes sea la decisión correcta. Y una vez que vos tomaste esa decisión y le pediste a Hashem que sea una decisión correcta, andá con emuná hasta el final que Hashem te va a ayudar a que esa decisión sea la correcta. Porque si vos te dejás llevar por todas las dudas que te va a generar después de esa decisión, eso ya es Amalek y vos no vas a llegar a ningún lado. Eso es lo que Amalek quiere. Amalek quería que el pueblo judío no llegue, no le interesaba perder la guerra. La batalla la querían ganar ellos sembrando duda en el pueblo de Israel. Y ahora nos vamos a conectar con Purim. La semana que viene es Purim. Hay un pasaje en el Talmud que dice: Hayab Adam, Hayab Inish Lipsume Bepuria, Adelo Yadam.
la persona tiene que embriagarse en Purim hasta que no sepa, no reconozca entre bendito Mordejai y maldito Amán. ¿Sí? Es decir, hasta que la persona de repente diga maldito Mordejai, bendito Amán, o sea, que esté totalmente perdido. Muchos cumplen esta ley literal y pierden la cabeza en Purim, se toman todo. Pero el Hasidut, como siempre dice, entiende que las cosas no están escritas solamente, o sea, de forma de andar, tomar y chupata, no, tiene que haber acá un mensaje profundo. Nos dice, el Rebbe explica algo maravilloso. Dice Purim, ¿cuál fue la idea de Purim? ¿Cómo empieza la historia de Purim? La historia de Purim empieza que Amán le molestaba que Mordejai no se le arrodillaba, no le rendía respeto y no se arrodillaba frente a él. ¿Por qué? Porque Mordejai frente al único que se arrodilla es frente a Dios. Entonces él le tiene bronca no solamente a Mordejai, sino también a lo que representa a Mordejai, que son todos los judíos. Entonces decide, me voy a vengar de los judíos, y va y le dice al rey de esa época, Hashverosh, dice, escúchame, hay un pueblo, hay un pueblo que está disperso por tu reino, y ellos tienen leyes distintas a las nuestras, tienen costumbres distintas, son raros. Y no nos conviene dejarlos en vivo. ¿Por qué? Y porque son distintos. Ya no, tu pueblo, tu reino no va a ser uniforme. Ellos van a tener otras cosas. Entonces fue no solamente que lo quiso convencer, lógicamente también lo sobornó y le dio plata para que le permita, decrete matar a todos los judíos. En el medio, bueno, pasa lo que pasa con Vashti, con la reina, y la manda a matar. Él elige una reina, la reina que él eligió era judía, era la sobrina de Mordejai. Ella al principio no dijo quién era, hasta que al final, bueno, llegó el momento que ella tenía que interceder y el pueblo judío durante un año estuvo entregando, o sea, imagínense que en ese momento ser judío era despreciable, porque Amán y el rey habían sacado la orden de que hizo un sorteo, la palabra Purim viene de la palabra Pur, que es sorteo, hizo un sorteo cuál va a ser el día en el que se va a matar y aniquilar a todos los judíos. Entonces eso es Purim, el sorteo. Entonces todo el pueblo judío, los judíos de Susán y de todo el reino de Ahasuerós, estaban como mal vistos, no, ustedes son los que serán aniquilados dentro de poco. Sin embargo, ellos se aferraron a la Torá. Dice, en ese momento en Purim, años después, muchos años después de recibir la Torá, es cuando ellos se recibieron de judíos. ¿Qué quiere decir se recibieron de judíos? Cuando realmente demostraron que a pesar de todas las cosas, la oposición y el peligro que eso significaba, ellos iban a ser fieles a la Torá. Entonces Purim trajo consigo algo que estaba por encima del raciocinio, estaba por encima de la lógica. Porque la lógica, ¿qué decía en ese momento? Asimilate, hacete pasar, quedate callado, hacé creer que no sos judío. Y no te van a matar, no tenían como hoy ¿cómo se dice? Ya todo registrado de todos los habitantes que habían en toda la... Simplemente hacete pasar como no judío, asimilate al persa de esa época y ya está. No, el pueblo judío que hizo se mostró más judío que siempre. Ayunaron, le pidieron a Dios, rezaron a Dios hasta que Dios les mandó la salvación. Entonces viene el Talmud y te dice, en Purim Hayab Adam, la persona tiene que perder la cabeza. ¿Qué quiere decir perder la cabeza? Hasta no saber la diferencia entre bendito Mordejai y maldito Amán. Significa que la conexión que vos tenés que tener con Dios tiene que ser una conexión que está por encima de la razón. Existe la razón, existe Jochma Bin Hadad, que es la parte intelectual de la persona. Existe la parte emocional de la persona, que son los sentimientos, pero existe algo que está por encima de todo eso, que se llama el razón. El razón es algo que la voluntad, esa conexión con algo que va más allá del entendimiento. Es como ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en algo material que de repente ustedes desean, y por más que uno entienda que no está bien, que no sirve, que no qué sé yo, pero uno lo quiere, tiene un deseo. Ese deseo
va más allá de la lógica, pues si vos le explicás, escuchame, esto que estás queriendo no está bueno, no te hace bien, ¿y por qué? Y no sé, no sé, porque no sé, deseo. ¿Eh? Lo deseo. Eso está por encima de la razón. Entonces, ese deseo es el que nosotros tenemos que despertar en Purim. ¿Por qué lo tenemos que despertar? Porque el pueblo judío fue lo que hizo en Purim. En el Purim, me refiero en la historia de Purim. ¿Ellos qué hicieron? Desearon ser Yehudim, desearon a Dios, más allá del razonamiento y la lógica que les decía a ellos, no les conviene ser judíos hoy. Les conviene asimilarse a los persas. No, ellos entregaron sus vidas. Entonces, Adelo y Adá significa hasta que no sepas el orden correcto de las cosas. ¿Quién es bueno y quién es malo? En la razón está que Mordejai es el bueno y Amán es el malo, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a la raíz de todo, vamos a Dios mismo, a Dios, para Dios, Amán y Mordejai, ¿son distintos? No, porque todo lo que hay en este mundo es parte de Dios. Todo lo que hay en el mundo, el bien y el mal, es todo bien en realidad, porque es el mundo que Dios creó. El bien está para hacerlo, el mal está para no hacerlo. Entonces quiere decir que el mal también es bien, porque está para que no lo hagamos, es lo que nos ayuda a nosotros a abstenernos de lo malo y elegir el bien, si no, no podríamos elegir. Entonces viene Purim y nos dice Adelo y Adá, significa salite un poco de esa, no, esto está bien, esto está mal, de esa estructura exactamente lógica. Sé David Amelech, pega un salto, bailá, dale tu corazón a Dios con toda la pasión, con toda la fuerza, por encima de, no, pero yo soy rey, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué importa lo que va a decir la gente? ¿Qué importa lo que va a decir la gente? ¿Qué importa cómo te vean los demás? Y David Amélez, ¿qué dice? Me voy a humillar mucho más, como dice en el Teilim, Anojit Tolat Veloish, yo soy un gusano y no soy una persona delante de Dios. O sea, yo soy lo más bajo frente a Dios. Es decir, lo más bajo en el sentido de que ¿quién soy yo para decir que Dios esto? Yo soy insignificante frente a Dios. Y aún así, si yo soy tan insignificante, y Dios nos eligió a nosotros para poder llevar su Torá, lo más preciado que Él tiene, que son la Torá y las mitzvot, y nos eligió a nosotros para poder llevarla, no tenemos que bailar al lado de la Torá, no tendríamos que abrazarla con amor y ganas y desvivirnos por ella de una forma suprarracional. Eso es lo que David Amelech nos dice. Y esa es la respuesta y nos enseña con eso cómo nosotros tenemos que afrontar esas dudas de la vida. Las dudas de la vida que vienen después de las decisiones vienen a enfriarnos y ese es el momento en el que nosotros tenemos que conectar con lo que está por encima de la razón. Con el deseo y la emuná, la fe en que lo que nosotros decidimos es lo que, en definitiva, es lo que tenemos que hacer. Si vos dejás todo de lado, vas a llegar al arsenal. Vas a llegar al Sinai. Y voy a terminar con una historia que ya la conté alguna vez del profesor Beryl Green, que él trabajó en la NASA mucho tiempo, era de Minnesota, y él no era religioso, de hecho, cero, digamos, no. Pero como intelectual, era un hombre muy intelectual, un profesor de física muy importante. Entonces él le gustaba la parte intelectual también de la Torah. Entonces él estudiaba con el rabino Moshe Feller de Jabá de Minnesota durante muchos años. Intelectualmente le gustaba porque veía la profundidad de la Torah, discusiones más bien filosóficas, etc. Pero no cumplía nada. Una vez Beryl Green le dice al rabino Feller, escuchá, las próximas 2 semanas no voy a estar porque tengo un viaje que hacer a no sé dónde, unas conferencias por trabajo, así que no voy a estar, nos vemos en 2 semanas. Entonces el rabino Feller le dice, escúchame, Beryl, haz un favor, cuando viajes en el avión pedí comida kasher. Rab, comida kasher, si sabes que mi casa no es kasher. O sea, yo no como kasher, ¿por qué voy a pedir en el avión comida kasher? Entonces el avión le dice, es un buen momento, por lo menos en el avión, en tu casa no, pero en el camino, estás en el avión, pedís callar. Si, además, le dijo, si vos pedís callar, la aerolínea va a decir, che, mirá, me están pidiendo callar, quiere decir que hay demanda de callar. Entonces, si hay demanda de callar, ellos van a empezar a ofrecer más callar y entonces vos vas a beneficiar también a otros pasajeros que quieran consumir cayer en el avión, porque si ven que le piden uno cada tanto, van a decir, bueno, esto no tiene demanda, pero si hay cada vez más demanda, entonces me vas a beneficiar a mí y al otro. Bueno, le habló hasta que al final lo convenció. Bueno, ¿sabes qué? Listo, pido cayer. Listo. Bueno, llega, sube al avión, empiezan a repartir la comida
Y viene la azafata y dice, usted pidió kosher, sí, señor, tengo una mala noticia, tuvimos un problema, no pudimos subir su comida. Pero le puedo dar lo que quiera, mire, no sé, ¿qué le puedo ofrecer? Y él empezó por dentro, dijo, bueno, estaba por decir, dame la comida cualquiera, no me interesa igual kosher. Pero después dijo, no, pero que queda mal, porque si yo le pido kosher, exijo kosher, de repente me dice, no traje kosher, bueno, dame una normal, entonces todos los demás que pidan kosher, entonces van a decir, bueno, no se lo subo porque total le puedo dar una normal. Y empezó su lucha interna y le dijo, no, no, ¿sabes qué? No, no, no me des nada. Pero por dentro se empezó a llenar de bronca con el rabino Feller. ¿Para qué me metió en esta? ¿Por qué? Maldito momento en el que le dije que sí, qué sé yo, y empezó a acumularse todas las horas de viaje, empezó a acumular nervios, nervios, el hambre, hasta que llega, aterriza en el lugar, tenía a las 2 de la mañana, sale ahí, busca algo para comer y ve un puesto que vendían panchos. Entonces vas, acercas hace la fila para comer pancho, dices, ¿sabes qué? Yo no comí, tuve hambre, bueno, él no va a dormir ahora. Entonces lo llamó al rabino a las 2 de la mañana, estando en la fila. Le dice, ¿Rabino Feller? Sí. Sí, ¿qué pasa, profesor? Dice, ¿sabe dónde estoy ahora? Estoy haciendo la fila para comerme un pancho acá, treif, de cerda, no sé, un pancho. Pues, ¿por qué se me ocurrió hacerle caso? No me dieron la comida ayer, estoy muerto de hambre. Y no sé qué, pero lo llamo para que sepa que voy a comer un pancho, así con toda la bronca. Entonces el rabino Feller se queda callado un momento, después le dice, profesor, ¿usted se acuerda que me preguntó varias veces qué define a un judío? ¿Qué define a un judío? Yo nunca le supe contestar. Pero quiere que le conteste ahora qué define a un judío. Yo le estoy diciendo voy a comer un pancho y el otro me dice qué define a un judío. Bueno, a ver, ¿qué define a un judío? Define a un judío es estar a las 2 de la mañana en un aeropuerto, muerto de hambre, con un puesto de panchos y seguir de largo y no comer. Eso define a un judío, dice. Ahí es cuando vos mostrás que sos judío. Entonces el profesor Green cuenta que, bueno, Corta estaba ahí lleno de bronca, ¿qué hago? Ahora de repente le metió, ¿qué hago? Entonces llega ahí el hombre y dice, bueno, señor, ¿qué se le ofrece? Y en ese instante dice nada, nada, agarró, inmediatamente se fue, dice que el vendedor se lo quedó mirando, tipo loco, hizo la fila 1 hora, llega acá y de repente nada y se va, tipo, bueno, ahí fue, dice, a partir de ese día tomó la decisión de cambiar su casa y transformarla en kosher. Si eso es lo que define un judío, si yo tuve la fuerza realmente de estar por encima de un pancho, porque era un pancho Dios, era un pancho mi judaísmo. Y yo pude decidir, no, ¿sabes qué? Yo soy judío, yo soy más que ese pancho. Yo puedo estar por encima de todas las cosas racionales y esos momentos de que de repente como lo que venga. No, eso es lo que define a un judío. Lo que define a un judío es poder conectarse de corazón con Dios, con Emuná, sabiendo que las decisiones que él tomó, que las tiene que tomar desde la razón, tiene que poner todas las opciones sobre la mesa. Una vez que tomaste la decisión, Beyuya daba Emuná. Sus brazos tienen que estar firmes, quiere decir sus brazos tienen que tener emuná. Poner tus brazos por encima de la cabeza, la acción por encima del raciocinio. Tener emuná en Hashem que Él te va a mandar, a tu acción le va a mandar bendición, le va a mandar, te va a hacer llegar a los objetivos y vas a ver que vas a tener éxito en eso que vos decidiste y no vas a dejar que Amalek, a quien hay que borrar, con quien no hay que transar, sea borrado y eliminado todas esas dudas que nos molestan. Buenas noches.